Pero cuando cambié, cuando yo conocí de Dios, cuando Él me mostró el amor, cuando Él me enseñó a amar, cuando me enseñó a amarme a mí misma y empezar a amar a mis hijas. Es algo que me conmueve porque hoy en día le doy gracias a Dios de que mis hijas son unas hijas que me han perdonado. Aprendamos juntos a leer la Biblia. Mi nombre es María Arias. Mi misión es crear un espacio donde nos enfocaremos en ayudar a personas que nunca han leído la Biblia o a aquellos que han leído y no la entienden. Mi objetivo es crear una comunidad de personas que busquen a Dios por medio de su palabra y motiven a otros a leer la Biblia. Comencemos este viaje juntos. Hola a todos, bienvenidos a Aprendamos Juntos a leer la Biblia. Hoy estoy grabando desde mi casa y quiero decirles lo siguiente. Cuando nosotros oramos con humildad y le pedimos a Dios en el nombre poderoso de Jesús, nos llenamos de confianza, perdemos el temor, recibimos su dirección, recibimos su guía. Recordemos que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos del 12, dice lo siguiente. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Vamos a entregarle este tiempo al Señor antes de comenzar este nuevo episodio. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por este espacio. Señor, yo te pido que tú nos acompañes hoy, que esto que se va a decir en este episodio sea de bendición para muchas personas, Dios. Gracias, Papito Dios, por usarme. Gracias por este tiempo. Gracias por este material. Gracias por todo lo que tú me estás enseñando, Señor. Te pido guía y tú me enseñas demasiadas cosas, Señor, que son especiales para mostrárselas a otras personas, Señor. Dios, Señor, yo te pido que tú me enseñes a hacer testimonio de mi vida para otras personas, para las abuelas de mi edad, para personas que están pasando por pruebas difíciles, Señor. Yo te pido que yo sea un referente para ellos, Señor. Gracias, Papito Dios, te pongo este tiempo en tus manos, te honro y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Resumen del anterior episodio. Les conté la historia de David y Betsabé. Dice, para mostrar la diferencia entre ser hijo de Dios y no ser. Vimos que el enemigo hizo caer en tentación a David. Lo fue llevando de un pecado pequeño, o sea, lo fue, como dice, su pecado cada vez fue siendo un poco más grave. O sea, codició la esposa de un trabajador de él, la embarazó, mandó matar al hombre. O sea, los actos de él cada vez se fueron agrandando. O sea, como que es como cuando uno dice una mentira, no sabe cómo arreglarlo y dice otra mentira, hasta el punto de que miente y verdaderamente no sabe ya cómo salir del asunto. Así le pasó a David. Vimos que para Dios no hay nada oculto sobre la faz de la tierra. Dios lo sabe todo, hasta antes de que sucedan las cosas. Eso es algo muy importante. Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe lo que vamos a decir, lo que estamos pensando, todo, absolutamente todo. Vimos que David reconoce su pecado y lo confiesa. Y de perdón, Dios lo perdona, pero no lo exime de las consecuencias. Recordemos que él no deja de ser hijo, él realmente no deja de ser hijo de Dios, porque él era su hijo ungido. Y cuando Dios recibe a una persona como hijo, jamás lo va a desechar, así cometa el pecado que cometa. Lo que sí tenemos que tener claro es que las consecuencias de nuestro pecado nos van a castigar. Y el Señor dice en su palabra que Él corrige a sus hijos, a todos los que adopta como sus hijos, nos va a disciplinar duro. Y eso tenemos que entender. Pero no vamos a dejar de ser sus hijos.
Vimos el otro lado de la persona que ha sido indiferente, autosuficiente, que cree que no necesita de Dios, o la persona que ignora completamente a Dios, ¿no? Que dice, no, definitivamente no me interesa, no quiero tener ninguna relación con Dios, yo soy autosuficiente, yo puedo, yo he logrado todo lo que tengo, lo he logrado yo mismo. Esa es una persona que está ignorando a Dios y que se cree autosuficiente. No necesitan de Dios. Recordemos lo que les dije la vez pasada. Ahí sí está la canción de Shakira, ¿no? Pobre, miserable, ciego, sordo, mudo. Dios les dice a esas personas que se arrepientan de su indiferencia. Definitivamente va a llegar el tiempo en que todos tenemos que irnos. Y ya sabemos que hay un infierno y hay una vida eterna con Dios. Si realmente reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida y le decimos, Señor, ayúdanos, pues Él es el que, o sea, nos va a dar todas las ventajas de ser hijos de Dios. Vamos a estar con Él, vamos a pedirle su guía. Si cometemos errores porque somos seres humanos, Él nos va a perdonar y eso es bueno, eso es muy bueno. Entonces, Él está diciendo a la gente, dejen su indiferencia, o sea, vengan y clamen o pidan de mí, alimento de mí, o sea, pídanle a Dios el alimento. Dice, que se arrepientan de su indiferencia hacia Dios y que se apliquen gotas, dice, que se apliquen gotas en los ojos para que puedan realmente ver. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 3 versículos 20 y 23 dice, mira, qué hermoso este mensaje para las personas que de pronto no logran entender que sin Dios no hay nada que hacer. Si tú eres una persona de esas que estás inquieta y dice, bueno, ¿qué de verdad hay acá en todo esto? Mira lo que Dios dice. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. O sea, ¿en cuál trono? En el trono del Señor Jesús. Vamos a estar con Él porque es que cuando Dios lo mandó a Él, nos entregó al Señor Jesús y el Señor Jesús es nuestro guía, nuestro cuidador, nuestro salvador, nuestro protector. Él es el todo para nosotros. O sea, nosotros nos cobijamos es con Él. Dice, nos sentaremos en el trono del Señor Jesús, tal como yo salí vencedor y me senté en el trono de mi Padre. Dice, el Señor manda mensajes para que aprendan a escuchar y ver la verdad, orar y pedirle a Dios que le muestre la verdad para que no sean engañados. Esto es algo muy lindo. Mira, de alguna forma, todo este tipo de mensajes lo que hacen es que le abren los ojos a las personas para que no sean engañados. Pienso que muchas personas están buscando dónde depositar su fe y su fe puede estar depositada en muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es posible en la naturaleza, en otras ideologías, pero realmente el único que nos puede ayudar y nos puede salvar, nos puede transformar nuestras vidas, podemos tener una vida placentera aquí disfrutando. O sea, hay una cosa muy importante y es que podemos disfrutar de muchas cosas. No, digamos que el placer tanto en una pareja o en el amor o en las cosas, mmm, todo con Dios es moderado y es diferente, se disfruta más porque si estamos tratando de disfrutar cosas que no son convenientes para nosotros, pues es obvio que nos van a hacer daño. Mientras que el placer, el disfrute, la felicidad, el gozo, todo eso que viene estando de la mano de Dios es totalmente diferente. Eso me parece que es muy, pero muy importante que lo entendamos. Bueno, la vez pasada les di una reseña pequeña del Evangelio de Lucas. Hoy les voy a dar una reseña del Evangelio de Juan. Estamos hablando del Nuevo Testamento de los Evangelios. ¿Quién escribió este libro? Hay muchos factores significativos de que Juan es el autor de este libro. En Juan, en el capítulo 21, en versículo 20, dice, Pedro vio que el discípulo que Jesús amaba se inclinó hacia Jesús en la última cena
para preguntarle quién lo traicionaría. En Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26, dice, cuando Jesús vio a su madre al lado de su discípulo, que más amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y a su discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A mí me parece este versículo del capítulo 19, me parece maravilloso, porque Dios, primero Dios no quería que su madre lo tocara porque no había ascendido al cielo, o sea, y lo otro maravilloso es que él tuvo una madre terrenal, que fue María, pero no la dejó sin hijo, le dio a Juan. Eso me parece espectacular. Lo otro es que como Juan era el discípulo que Jesús amaba, le entregó la tarea de cuidar a su madre. Eso me parece, wow. A partir de ese momento, Juan se hizo cargo de María. Se considera uno de los evangelios más importantes y más profundos. Juan habla de la divinidad de Jesús. Juan en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El evangelio de Juan nos muestra la vida de Jesús. Él siempre ha existido. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. En Juan, en el capítulo 3, versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan enfatiza en la relación única entre Dios y Jesús. Había tanta unidad entre, o sea, entre padre e hijo, que se dice son uno solo. Entendemos que Jesús y Dios son uno solo, ¿no? Con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que pues que al entender la magnitud de lo que significa la palabra de Dios, pues entonces vamos a aprender a ser libres, realmente conociéndolos a ellos, al Dios verdadero. Bueno, sigamos continuando con este episodio. Quiero contarles que estoy grabando desde mi casa, estoy solita, porque he querido hacerlo un poco más orgánico, más, quiero conectar más con las personas, como sin tanto cuadriculadas las cosas. Estoy grabando desde la casa y pues alistando todo para que quede, obviamente puede ser orgánico, pero la idea es que sea organizadito. Y resulta que entre organizar las cosas, se me cayó mi micrófono y se me rompió la partecita donde va, digamos, agarrada aquí en la solapa y estoy ensayando, mirando aquí estoy improvisando como una especie de micrófono, mire, pero está funcionando. Eso no nos va a detener, son cosas bobas. Hay muchas personas que quieren conocer de Dios y que no saben cómo hacerlo. Entiendan que sin Dios no podemos hacer nada. Podemos tener muchas cosas, pero al final del tiempo, ¿qué va a pasar si no estamos conectados con Dios? Necesitamos conocerlo, necesitamos amarlo, necesitamos recibir de su gracia, de su amor, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en el mundo, pues lo único que vemos son cosas materiales que eso es efímero. Recordemos, hoy vamos a hablar sobre el bautismo en agua. Hay varias cositas que son importantes para que las dejemos claras. Dice, primero, el bautismo en agua es un mandato, es una ordenanza que nos dejó Jesús. Dice, es un reconocimiento público de ser salvo. La persona cuando va a una iglesia cristiana, que somos digamos en la iglesia cristiana, es donde existen unos espacios especiales donde la persona baja al agua completamente. O sea, no es como con mojaditas ahí, sino que tiene que ser por sumersión completamente. Eso quiere decir que al bajar al agua deja su viejo hombre y empieza una vida nueva, o sea, reconoce que va a ser la voluntad de Dios y que quiere dejar su forma de vida antigua. Eso es exactamente lo que dice reconocimiento público. El tercero dice, se hace
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es una renuncia de la persona dejando su antigua manera de vivir. Estamos hablando del Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, ¿no? En el capítulo 28, versículos 19 al 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso es maravilloso. Reconocer. O sea, digamos que es una entrega. Hemos reconocido que el Señor Jesús venga a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón. Le entregamos el control de toda nuestra vida. Obviamente eso lo hacemos por fe. Recordemos que no es porque sabemos las cosas, porque eso no funciona. Lo hacemos por fe, porque creemos realmente que Dios puede hacer una transformación en nuestras vidas y nos puede llevar a un nivel diferente. La reflexión de hoy es sobre el bautismo en agua. Dice, primero les voy a mostrar la diferencia entre ser bautizado de niño y ser bautizado de adulto. El bautismo de un niño, dice, representa la fe de los padres y se complementa con siguiendo unos padrinos. Yo tengo 3 hijas, todas fueron bautizadas. Yo también fui bautizada. Este mensaje realmente va a las personas prácticamente que son católicas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las personas que digamos que son cristianas, pues ya tienen claro esa parte, mientras que los católicos no. Yo fui católica durante 27 años, o sea que hasta ese punto mis 3 niñas fueron bautizadas en la Iglesia Católica. Todos se comprometen a educar al niño en la fe cristiana, ¿no? Pues igual es en la fe cristiana que se está llevando a cabo este rito. No requiere de una decisión del niño, pues porque el niño es muy chiquito y pues obviamente no puede decidir, él no puede tomar esa decisión. Esa responsabilidad recae en los padres. Eso nos demuestra que haber sido bautizado de niño no nos garantiza de ninguna manera que somos salvos, porque en toda la Biblia está escrito que la única forma de reconocer como venimos de un pecado grave, que somos pecadores de nacimiento, entonces necesitamos, para podernos acercar a Papá Dios, necesitamos reconocer a su Hijo, reconocer a nuestro Señor Jesús en nuestra vida para que podamos tener esa libertad y ese acercamiento al Padre. Cosa contraria sucede cuando una persona adulta toma la decisión, el bautismo en un adulto. Es un paso consciente. La persona está renunciando a su vieja manera de vivir para recibir una transformación de Dios por medio de Jesús. Eso me parece lindo porque digamos que ya cuando yo me bauticé, yo ya llevaba, yo me congrego en una iglesia cristiana, o sea, juiciosa, porque pues yo llevé mi niña pequeña como desde los 3 añitos. Mi hija acaba de cumplir 30 años, la menor, y yo la llevaba a esa iglesia porque un amigo nos invitó. Pero yo iba y entraba y salía, o sea, iba como a dominguear. Realmente no tenía como ese interés por conocer de verdad de Dios. Pero pasado el tiempo, pasado yéndome un poco más madura, entendí lo precioso que es realmente entregarle todo a Dios. Eso lo hice en el 2009, me caí rendida a sus pies y le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame, sáname. Pues entregué mi vida a Jesús en esa época. Duré 3 años haciendo unos procesos en la iglesia para poder sanar mi corazón. Estaba lastimada, estaba herida, venía de un matrimonio fracasado. Primero, yo no había tenido una infancia bonita, o sea, había sido guerrera, porque eso sí, algo que me he destacado es que siempre he sido una persona de carácter fuerte, luchadora, pero cuando me casé, tuve también mucha dificultad con mi esposo porque mi esposo no era el ideal. Entonces, cuando yo conocí de Dios, realmente
emprendí un camino nuevo. Emprendí a moderar mi vocabulario. Entendí que tenía que educar a mis hijas de otra forma. Yo fui educada con una hija de mi madrina de bautismo, precisamente, que es una tía, y resulta que ella era muy dura porque era una mujer interés solamente por los hijos varones. Y mi prima, que era la hijita menor de esa familia, era manejada a los golpes. Entonces ella, cuando digamos que ella ya era grandecita y yo estaba muy pequeña y yo estaba sin mi mamá, entonces ella me ayudó a educar, pero también, obviamente, de la misma forma, a los golpes, a los gritos. Pues, ¿qué aprende uno? Pues exactamente aprendí eso. Y eso fue lo que quise darle a mis hijas. Entonces era, sobre todo con la primera niña, que obviamente ya la niña sanó, mi hija ya sanó, ya mi hija es adulta, y yo también pude pedirle perdón a ella por el maltrato, porque yo era muy estricta, digamos, si ella me hacía algo malo, tenía una maña muy fea y era que la gritaba o la pellizcaba. Yo tenía esa costumbre tan fea, pero todo eso yo lo aprendí de pequeña. Le pegaba pellizcos y le hacía, o sea, con el solo pellizco ya la dejaba frenada. Y así fue súper estricta con mis hijas. Obviamente fui cambiando, pero cuando cambié, cuando yo conocí de Dios, cuando Él me mostró el amor, cuando Él me enseñó a amar, cuando me enseñó a amarme a mí misma y empezar a amar a mis hijas. De verdad esto es algo que me conmueve porque hoy en día le doy gracias a Dios de que mis hijas son unas hijas que me han perdonado todos mis errores y que son niñas sanas. Hoy en día, mi hija ayer precisamente cumplió 30 años, la menor, y son hijas sanas porque están de la mano de Dios. Son niñas que sirven a la iglesia, les sirven a Dios, están sanas, han hecho todos sus procesos en la iglesia. ¿Por qué les hablamos de esto? Porque Dios no nos hizo para ser unas islas. Dios nos hizo para que todos sus hijos son un solo cuerpo en Jesús. Cada persona que reconoce al Señor Jesús viene a pertenecer al cuerpo del Señor Jesús. Pero somos como hermanos, somos una familia. Por eso necesitamos unirnos a ellos, pertenecer a una iglesia donde realmente podamos encontrar la amistad, el compañerismo. Ahí podemos socializar con ellos. A nosotros en la iglesia donde yo asisto, que se llama el lugar de su presencia, encontramos, hay unos grupos de conexión donde cada persona que llega, primero pues que ha llegado a la iglesia, que ha reconocido al Señor Jesús, se conecta a un grupo de conexión, pero la ventaja que hay ahí es que la persona va a un grupo homogéneo. Por ejemplo, si son pequeños, los niños pequeños pueden entrar desde chiquiticos, y cuando ya están grandecitos, digamos que un niño ha tenido su proceso hasta los 11 años, se gradúa y ahí empieza a hacer sus procesos como adulto, pero empieza a congregarse en grupos de conexión de esas edades, por ejemplo, de 12 a 13 o de 12 a 15 y así sucesivamente. Entonces la iglesia nos da un tema para trabajarlo, pero se trabaja de acuerdo a las personas. Si son personas adultas como nosotros, pues nos van a trabajar el tema de acuerdo a nuestra edad para podernos orientar, para podernos ayudar, para poder crecer en nuestra fe, pero todo con un fin. Primero que estemos en unidad, eso que es, pero básicamente importantísimo eso, que estemos en unidad con las personas, que seamos una familia, porque afuera pues no es tan fácil. Y lo ideal es que cuando ya somos fuertes en el Señor, pues podemos darle a otras personas también, darles de lo que hemos recibido en nuestro corazón. ¿Listo? Imagínense que este episodio de el bautismo en agua se fue larguito también. Tocó dividirlo en 2 episodios para que no sea pues tan largo. Espero que disfruten esta primera parte y que se conecten para ver la segunda parte porque también está muy interesante. Voy a terminar orando para que el Señor nos guíe y pues que sea algo de bendición, para darle gracias al Señor.
Padre Celestial, te doy gracias por este material. De verdad se fue larguito, larguito, Señor, pero hablé de cosas que ni siquiera las tenía pensadas, Señor. Espíritu Santo, yo sé que tú con estas experiencias que me han tocado, Señor, tú les vas a llegar a las personas, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, por eso. Te doy gracias porque este tema es hermoso. Te pido que le llegues a mucha gente. Te doy gracias por el tiempo, por este material, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te entrego todo, todo, absolutamente todo lo que se ha hecho en tus manos, Dios. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es maravilloso compartir contigo este crecimiento espiritual. Recuerda que paso a paso se llega lejos. Con la ayuda de Dios te guiaré a buscar las riquezas que nos ofrece la sagrada palabra de Dios. No pares, permite que el Señor nuestro Dios te siga hablando a tu corazón.